Vamos a orar para así iniciar la predicación de esta mañana. Señor, adoramos tu nombre, te glorificamos en esta mañana. Agradecemos tus bondades y tus muchas misericordias, Señor. Gracias, Señor, te damos porque nos permite poder estar reunidos, Señor, como iglesia. Gracias, Señor, por tus muchas bondades, tus muchas misericordias para con nosotros, porque nos amaste en Cristo, Señor, y nos ha hecho el objeto de tu amor, Señor. Gracias por todas tus misericordias. Gracias, Señor, porque podemos verte y contemplarte, Señor, en nuestro servicio público. Y te pido que nos permita poder seguir adorándote, Señor, por medio de nuestro servicio público, Señor. Hemos adorado tu nombre por medio del estudio de tu palabra. Te hemos adorado por medio de las oraciones, en medio de las canciones, Señor. Y te pido, Dios, que nos ayude a que nosotros, Señor, te adoremos por medio de la escucha reverente de tu palabra, y que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra a nuestros corazones, y que nosotros podamos entender, Señor, que y si no estamos enfocados en ti, Señor, tendremos una esperanza falsa, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro refugio. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Quiero leer en el Evangelio según Mateo, según San Mateo, capítulo 7, versículo 21, 22 y 23. Mateo capítulo 7, versículo 21, 22 y 23. Y dice el texto: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Entonces yo les declararé: nunca os he conocido, apartaos de mí, obradores de maldad. Y en esta mañana vamos a estar hablando, el título de esta mañana es Falsa Esperanza. Y este pasaje de Mateo corresponde a lo que podemos decir que es la última sección del Sermón del Monte. El Sermón del Monte, donde Cristo concluye toda su exposición allí con una aplicación y con un llamado a entrar por la puerta estrecha, y a su vez advierte a la iglesia, nos advierte a nosotros de dos peligros de los cuales nosotros como creyentes debemos cuidarnos si nosotros queremos entrar por la puerta estrecha. Y número uno, nos dice que tenemos que cuidarnos de los falsos profetas, y número dos, debemos cuidarnos de nosotros mismos, o sea, debemos cuidar nuestro propio corazón. Y es verdad que los falsos profetas que están entre el pueblo engañan, eso es cierto, y de una forma sutil los falsos profetas detienen a los creyentes en el umbral de la puerta estrecha para que esto se entretengan, y cuando se entretienen entonces no pueden entrar. Pero ¿qué es un profeta? Podemos decir que un profeta es alguien que habla en nombre de Dios, y un falso profeta es aquel que dice hablar en nombre de Dios, pero en realidad es un mensajero de sí mismo o es un mensajero del diablo. Es alguien que tuerce la verdad consciente o inconscientemente. En el Antiguo Testamento, un verdadero profeta era aquel que hablaba de parte de Dios de manera inspirada o por inspiración divina. Y hoy nosotros podemos decir
que no es igual que en aquel tiempo, porque ya nosotros no tenemos inspiración divina, ya el canon fue cerrado y lo único que nosotros tenemos inspirado es la escritura, la palabra de Dios. Los profetas hoy entonces podemos decir o podemos dividirlo en 3 grupos de acuerdo a lo que vemos hoy. Cuando yo digo los profetas hoy, yo no estoy diciendo que hay profetas hoy, porque la Biblia nos enseña y la Biblia nos dice que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. El último profeta fue Juan el Bautista. No tenemos profeta hoy. Ahora, los que se suelen llamar profeta hoy, nosotros podemos dividirlo entonces en 3 grupos. Está el primer grupo, que son los que tergiversan las escrituras, acomodando las escrituras a lo que ellos quieren que las escrituras digan. Y podemos citar mucha gente. Y podemos empezar con los testigos de Jehová, que fueron quienes hicieron la traducción del Nuevo Mundo, donde ellos niegan la deidad de Cristo y acomodan los textos bíblicos para que los textos bíblicos hagan lo que ellos quieran que digan esos textos bíblicos. Y cuando tú sacas a Cristo de la ecuación, la Biblia nos enseña que hay un solo mediador entre Cristo, entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. No hay otro nombre en el cual el ser humano pueda ser salvo que no sea por medio de Jesucristo. Entonces, si tú sacas a Jesucristo de la ecuación, tú no tienes la verdad de Dios revelada, tú tienes una fracción de la verdad, por ende tú no tienes la verdad. Y esos falsos profetas, hay que decir que a nosotros no nos engañan. Este tipo de profetas o este tipo de gente que suele manipular las escrituras así, a nosotros no nos engañan. Y no nos engañan porque nosotros lo conocemos. Ahora, ¿cuáles son los que nos engañan? Son aquellos que se levantan desde dentro de nosotros mismos y dicen creer lo que nosotros creemos, y cuando se acercan a nosotros, entonces nosotros bajamos las defensas y ellos terminan entonces manipulándonos. Usted va a encontrar cristianos que le gustan escuchar muchos predicadores motivacionales en las redes sociales. ¿Y es buena la motivación? Bueno. Ahora, nunca nada será más efectivo para la vida del creyente, nunca nada será más valioso para la vida del creyente, y nunca nada será más efectivo y productivo en la vida del creyente que escuchar, rumiar, conocer y aplicar la palabra de Dios, que es la palabra del Señor, con la que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y nos fortalece. Nada será y ni nada podrá igualar la palabra de Dios. Entonces, pero aún así, hay creyentes que van por las redes y vienen y escuchan predicadores motivacionales. Yo no estoy diciendo que los predicadores motivacionales son malos, aunque lo son. Porque cualquier predicación que tú saques a Cristo de ella y aún tenga un contenido, esa predicación no sirve. Cristo debe ser el centro, la razón y el porqué de la predicación. Y si Cristo no reina en la exposición bíblica y Cristo no es el eje central, y si tú sacas a Cristo, tú todavía puedes decir algo, ese contenido que tú tienes no es un contenido bueno, porque el contenido bueno tiene que tener a Cristo involucrado. Pero esas motivaciones aumentan nuestro ego, nos llenan de orgullo y comienzan a decirle a las mujeres: tú eres brillante, tú eres importante, tú eres lo mejor, y comienzan a decirnos cosas que alimentan nuestro ego, y uno dice: no, pero son creyentes que lo están diciendo. Y son falsos, porque están acomodando las escrituras a lo que ellos quieren que diga la escritura con un fin, y cuando aplican un texto bíblico de manera emotiva o emocional, lo hacen de una manera para ellos poder captar y conseguir la atención de la gente, pero no es eso lo que enseña la palabra de Dios. Hay un predicador por ahí, yo digo predicador para ayudarlo, que él cita a Simón Pedro. Y cita a Pedro con el mago, y él dice que cuando Pedro le dijo al mago: perezca tu dinero contigo, el mago no se murió, porque era la intención de Dios que todo el que estaba ahí pudiera aportar dinero, y como él iba a dar dinero,
y el problema central era el dinero, entonces Dios no lo mató por eso, porque el dinero era efectivo para la obra de Dios. Una manipulación total. Total. Punto número 2, no quiero detenerme mucho aquí por el tiempo. Están también los que dicen tener una nueva revelación por encima de las Escrituras. Y hoy nosotros tenemos mucha gente, hay gente que usted escucha en las redes, que usted pone pedacitos de su predicación y los comparte, y son gente que ellos dicen que tienen una nueva revelación, pero usted nada más escucha el pedacito bonito que ellos comparten y no conoce todo lo que ellos dicen, y entonces usted está apoyando a quien no debería estar apoyando. Y nosotros podemos citar el Evangelio de la Prosperidad, que es una nueva revelación, donde esta nueva revelación o esta revelación radica en conseguir dinero. De hecho, el sistema apostólico que tenemos hoy, que ustedes saben también que el último apóstol que nosotros conocemos es al apóstol Pablo. Sin embargo, hoy tenemos apóstoles para hacer dulce de tanto que hay. Y dicen estos apóstoles tienen escuelas apostólicas y tienen cobertura apostólica, y tú pagas una membresía de $10,000, de $15,000, de $20,000 para tú poder pertenecer a la cobertura apostólica de fulano de tal. No es un negocio, es un negocio. No es una manipulación, es una manipulación. Porque se tuercen los textos bíblicos para que los textos bíblicos digan lo que ellos quieren decir, y son falsos apóstoles y son también manipuladores. Yo les he contado, ya en un grado menor, yo les he contado a ustedes de una hermana que estaba en mi casa, y ella me dijo algo que la Biblia no enseña eso, sino que enseña lo contrario. Y ella me lo dijo como que el Señor se lo había revelado. O sea, el Señor le había revelado algo que estaba contradiciendo la Biblia. Y yo le dije, hermana, pero eso contradice la Biblia. Y ella me dijo, ¿qué Biblia ni qué Biblia? El Señor tiene poder para deshacer esa Biblia y hacer otra. El Señor no se limita a la Biblia. Y eso suena bonito, pero eso es una forma de hacerle creer al otro que lo que yo estoy diciendo es verdad, aunque contradice la Biblia, y al final lo que yo estoy diciendo es que yo tengo autoridad, no la Biblia, y eso es falso de toda falsedad. La Biblia es la palabra de Dios y es insustituible. Y eso no era lo que enseñaba la Iglesia Católica, que la autoridad no estaba en la Biblia, sino en la iglesia. Y hoy nosotros asumimos la misma práctica, pero desde otra perspectiva. La palabra de los creyentes no están por encima de la Biblia. De hecho, la palabra del cristiano no tiene poder. La única palabra que tiene poder es la palabra de Dios, no la palabra de nosotros. La Biblia es y debería ser nuestra regla de fe y nuestra regla de conducta, y nosotros deberíamos someternos a las Escrituras. Punto número 3, o grupo número 3, están entonces contados como falsos profetas hoy aquellos que cantan contradiciendo la palabra de Dios y basando sus letras en un humanismo religioso. Y hablábamos hoy de la música en la escuela dominical. Pero usted encuentra hoy canciones que si usted se la dedica a su pareja, cae bien, porque no habla de Dios, habla de cosas románticas, no dice, usted se la dedica a su pareja y todo bien, no ha pasado nada. Porque no es una canción ni siquiera teológicamente correcta, pero tampoco con un contenido bíblico. Pero hay otras que nosotros, o que se han cantado mucho, y voy a citar algunas. Hay una que dice, y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Eso no es bíblico, porque el creyente no confía con el corazón, es con la mente, es todo lo contrario. Espíritu, ven, eso es incorrecto. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? El día de Pentecostés. Entonces yo no le puedo cantar hoy al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, ven.
U otra que dice, abre los cielos. He escuchado, abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos. Bueno, tengo para decirte que ya Cristo abrió los cielos para la iglesia. Otra que dice, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, entonces no eres cristiano. Porque el Señor te cambia y te transforma y luego te trae. O rompe mis cadenas. Cristo rompió tus cadenas en la cruz del Calvario. Otros dicen y cantan y dicen, Espíritu Santo, lléname. Ya Él nos llenó porque Él vive dentro de nosotros. Entonces, cantar de manera incorrecta es un peligro, porque decíamos esta mañana que la adoración tiene que ver con todo mi ser y la verdad de Dios cantada. Y es cierto todo esto, y también es cierta la segunda advertencia que nos hace el Señor en este texto de Mateo, que nosotros tenemos que cuidarnos no solo de esos falsos que nos van a llevar o que van a querer guiarnos a hacer cosas que no deberíamos hacer, sino también que nosotros corremos el peligro de nosotros tener una falsa esperanza, de nosotros confiar en nosotros mismos, de ser nosotros simuladores, a tal punto que nosotros podamos creernos nuestra propia mentira, y a tal punto de que nosotros decimos o podamos decir que hablamos en nombre de Dios y lo que nosotros estamos buscando es recompensa, autosatisfacción y que los demás nos reconozcan. Nada cuanto el hombre pueda hacer le puede hacer merecedor de la gracia de Dios, porque todas las obras del hombre son como trapo de inmundicia. Todo lo que el hombre hace está afectado por la maldad, está afectado por su pecado. Nada hay en el hombre bueno, nada hay en el hombre justo, nada hay en el hombre loable. Si algo hay en nosotros que pueda ser de admiración, no es de nosotros, lo colocó Dios allí. Romanos capítulo 3 dice, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron a una, fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Hay veneno de serpiente debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Hay ruina y miseria en sus caminos. No conocieron el camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Es una radiografía de la humanidad. Nadie puede acercarse a Dios confiando en que lo que hace y que lo que es le puede hacer merecedor de algo, porque nosotros lo que somos es pecadores, que lo único que merecemos es la ira aplastante de Dios, y en cambio Dios nos ha dado gracia y misericordia. Y todo cuanto nosotros podamos hacer, no importa cómo se llame eso o como usted lo considere, no nos puede hacer ni nos va a hacer merecedor de la gracia de Dios, porque ya nosotros nacemos siendo culpables por nuestra condición pecaminosa. Entonces el Señor nos dice, por un lado, que nos cuidemos de los falsos, y por otro lado nos dice que debemos cuidarnos de nosotros mismos. Si nosotros queremos entrar por la puerta estrecha, entonces nosotros tenemos que autoevaluarnos y nosotros tenemos que cuidarnos nosotros mismos para nosotros no dejarnos engañar de nosotros mismos. No es que tú puedas presumir de que tú eres cristiano. No es eso. No es que tú trates de modelar una vida pía. No es eso lo que está diciendo el texto. No es que tú digas, yo soy bautista. No es eso lo que está diciendo el texto. Es que tú puedas vivir una vida en santidad. A eso es lo que está haciendo llamado el Señor en ese texto. A que nosotros podamos vivir una vida que agrade a Dios. Mira, Mateo 7, reitero nuestro texto. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. Entonces,
yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Esta sección el Señor nos da aquí palabras fuertes, palabras que nos confrontan, palabras que nos hieren, palabras que nosotros no quisiéramos escuchar. Dice William MacDonald, concerniente a esta sección del Sermón del Monte, dice, cito, el Señor advierte en contra de aquellos que profesan falsamente conocerlo como Salvador, pero que nunca han sido convertidos. Gente que dice, no, yo soy cristiano. Y cuando tú ves lo que ellos hacen dice que nunca han conocido a Cristo. Gente que dice, no, pero yo amo a Dios. Y lo que ellos hacen lo delata de que nunca lo han conocido. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el reino de los cielos. ¿Quién es el que va quién es el que va a entrar al reino de los cielos? El que se levanta y dice, yo voy a orar, y ora y dice, Señor, no. ¿Quién es el que va a entrar al reino de los cielos? El que constantemente habla a todo el mundo de Cristo. No. Es el que hace la voluntad del Señor. Ese es el que va para el cielo. Y lo primero que yo quiero que veamos en torno a este segundo punto es que esta gente a la que está hablando este texto basa su fe en un mero conocimiento intelectual. Ellos dicen Señor, Señor. Primero, reconocen a Jesús como su Señor. Señor, Señor. O por repetición, pero no es por convicción. O por imitación, pero no es por convicción. Y esas palabras de Señor, Señor, ¿qué significa? ¿Qué significa esta repetición de Señor, Señor? Bueno, en la Septuaginta, que es conocida como la versión de los 70, esta era una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y esta era la traducción que utilizaba Jesús y era la traducción que usaban los apóstoles. Y en esa traducción se cambiaron los nombres de Dios, o sea, Elohim, Adonai, el nombre que nosotros conocemos de Dios en la Reina Valera, que se llama Jehová. Todos esos nombres se cambiaron por Curios. Curio era el griego de Señor. Y se encuentra en esa traducción 9,000 veces la palabra Curios en griego. Los nombres de Dios que están en el Antiguo Testamento también fueron traducidos como Señor. Ahora, ¿por qué es importante eso? Bueno, porque ellos tienen en mente lo que están escuchando a Jesús, el contexto del auditorio que está escuchando el sermón de Jesús, tiene en mente que esta repetición, Señor, Señor, con esta repetición se está reconociendo la deidad, la soberanía de Cristo sobre la vida de cada uno de los que están ahí. Y están llamándole Señor, diciéndole que Él es dueño y rey de toda su vida. O sea, teológicamente esta gente está bien. Teológicamente, eso que están llamándolo Señor, Señor, están bien porque están reconociendo la autoridad y el señorío de Cristo sobre ellos. Podemos decirlo de otra manera, ellos tenían una cristología sana. Su creencia de Cristo era correcta, tenían un conocimiento correcto. Es como que usted le pregunte, ¿tú crees que Cristo es Dios? Y te diga, sí, yo creo eso. ¿Tú crees que Cristo es la segunda persona de la Trinidad? Sí, yo creo eso. Pero vive de otra manera. Señor, Señor, esta repetición, entonces, podemos decir que también indica cercanía en la cultura hebrea, indicaba cercanía. Y cuando una persona era cercano y tenía cierta intimidad, entonces había esta repetición de Señor, Señor. Yo no sé, en la cultura nuestra no, pero en la cultura hebrea era así. Le voy a dar algunos ejemplos. Mire, en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10, dice, entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo, Samuel, Samuel.
habla que tu siervo escucha, respondió Samuel. Y en Éxodo capítulo 3, versículo 4, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió Moisés. Y en Lucas capítulo 10, versículo 41, pero respondió el Señor, le dijo, Marta, Marta, te afanas y te preocupa por muchas cosas. Y si se dan cuenta el contexto de todo esto, el último que es el contexto de Jesús en el Nuevo Testamento con Marta y sus amigos, Jesús está en un espacio de intimidad. Y en ese espacio de intimidad con sus amigos, entonces ahí él habla y llama a Marta, 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 denotando la cercanía y la intimidad que había entre ellos. Entonces el Señor por ello está diciendo aquí, no todo el que me dice Señor, Señor, dando a entender que ese que dice Señor, Señor, es una persona que cree estar cerca y es una persona que cree tener cierta intimidad con Cristo. Podemos decirlo así. No todo el que crea tener una relación con el Señor entrará en el reino de los cielos. Al cielo entran los que practican la palabra del Señor. Al cielo entran los que hacen, no los que dicen. Y esto que el Señor está haciendo referencia aquí, a lo que no todo el que me dice Señor, Señor, era gente que decía pero no hacía. Y hay mucha gente experta en esto, en decir pero no hacer. Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llama Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. O sea, tú me reconoces como tu Señor, te mofa en decir que tienes una relación personal conmigo, sin embargo tú no haces lo que yo digo que tú tienes que hacer. Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. Versículo 21, el que tiene mi mandamiento y lo guarda, él es quien me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Versículo 10, si guardáis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Señor no está haciendo un llamado a que nos autoengañemos, no. A que nosotros nos creamos cristianos sin serlo, no. Es eso exactamente lo que Él está atacando. Aquellas personas que dicen ser cristianos pero no tienen un compromiso. Aquellas personas que dicen yo soy cristiano y yo pertenezco a la iglesia y yo hago tal cosa pero no tienen ningún tipo de compromiso. Y ese que no tiene compromiso es el que el Señor está aludiendo y diciendo, me dicen Señor, Señor, quieren hacer creer que tenemos cierta intimidad, pero ellos no me conocen porque no hacen lo que yo les digo que hagan. Tú no puedes decir que tú amas al Señor y tú no amas a su iglesia. Tú no puedes decir que tú no amas al Señor, pero tú no amas al prójimo como a ti mismo. Tú no puedes decir que tú amas al Señor, pero tú no perdonas. O tú no puedes decir que tú amas al Señor porque tú asistes a la iglesia, o porque tú asistes a una célula, o porque tú asistes a los estudios bíblicos. No, eso no te hace ser cristiano. Te hace cristiano guardar y vivir la palabra de Dios. Entonces, en medio de todo este tiempo que nos ha tocado vivir, tenemos que entender que ser cristiano no es simplemente un título. Ser cristiano no es un título. Ser cristiano es un estilo de vida. Ser cristiano es tener una relación personal con Dios, es obedecer a Dios, es amar a Dios y que nuestras acciones digan que yo amo a Dios. Charles Jr. escribió, cito, el cristianismo es más que disentir a una declaración doctrinal. Es más que obediencia a un código de conducta moral. Es más que practicar disciplinas de adoración. El cristianismo es Cristo y Cristo es Dios. Ser cristiano es tener una relación personal con el Señor Jesucristo. El cristianismo es fe en Cristo, amor por Cristo y obediencia a Cristo. Pero es más que eso. El cristianismo es una vida de unión espiritual con Cristo, fin de la cita. Eso es ser cristiano. Tu amor por el Señor no se puede medir porque tú asistes a muchas actividades. Tu amor por el Señor no se puede medir por el mucho activismo religioso. No.
Eso no muestra absolutamente nada. El que ama al Señor es el que guarda sus mandamientos. Tu amor por el Señor sí te va a llevar a hacer cosas. Oiga bien eso. Tu amor por el Señor te va a llevar a hacer cosas. Ahora, el hecho de que tú hagas cosas no te va a llevar a amar al Señor. Una cosa es tú llamar al Señor porque tú lo necesitas, y otra muy distinta es tú hacer su voluntad. ¿Quiénes invocan el nombre del Señor? Todos los que lo necesitan. No invoca el nombre del Señor el inconverso cuando tiene problemas. No. Señores, en la pandemia, que no dábamos culto, las iglesias cerraron, ustedes recuerdan, y los chats y las transmisiones de las iglesias estaban más concurridas que nunca. Si las iglesias tenían 100 miembros, se conectaban 500 y 600 y miles de personas, porque había una necesidad y había que acercarse a Dios, porque la gente entiende, si hay un problema de salud, Dios me puede ayudar. Entonces yo voy a Dios, no porque yo amo a Dios y al amarlo obedezco su palabra. No, yo voy a Dios porque yo tengo una necesidad y Él me la va a suplir. ¿Me entienden qué diferente es? Yo tengo un problema con mi esposa y ella es rebelde. Me está escuchando de la casa, no puedo hablar muchas cosas. Y yo vengo al Señor para que el Señor arregle a mi esposa, a la pareja, viceversa, puede ser esposo o esposa. ¿Es genuino eso? No, no es genuino. Porque yo estoy viniendo de un aladino espiritual, porque yo quiero que Él me arregle una situación. Y cuando me arregle la situación, ¿qué va a pasar? Usted no ha visto gente que viene a la iglesia con un problema y cuando el problema es resuelto se van al mundo otra vez. ¿Tú dices por qué? Porque no andaban detrás de Cristo, andaban detrás de los panes y los peces. El que anda detrás de Cristo se queda con problema y sin problema. Y por eso que hay gente que cuando tiene problemas, a veces se acerca a Cristo, no es por Cristo, sino por una autosatisfacción. Buscan agradar a Dios, pero no es por Dios, es por ellos mismos. Y cuando tú buscas agradar a Dios por una situación que tú tienes y no por lo que Dios es, entonces no solamente que tú no eres creyente, es que tú no lo estás haciendo de manera genuina. Y nosotros a veces no consultamos al Señor, nosotros consultamos nuestras necesidades. Y decimos, no, yo estoy en la iglesia por tal cosa. Si tú no estás por Cristo en la iglesia, estás perdiendo el tiempo. Cristo es quien te va a salvar. Y la Biblia dice que todo el que viene a Cristo recibirá ¿qué? Salvación y vida eterna. Entonces, le decía que era una palabra dura, y que nos confronta esta palabra que Cristo está diciendo aquí en esta última sección del Sermón del Monte. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no todo el que crea tener esa intimidad conmigo, no todo el que cree tener esa intimidad conmigo, que ora antes de comer, no todo el que aparenta tener esa intimidad conmigo entrará al reino de los cielos, porque el que entra al reino de los cielos es el que hace mi voluntad, y su voluntad que está expresada en las Escrituras. No diga amén ni nada, que yo sé que eso es escaso en este tipo de predicación. Las personas de este texto, y esto es lo doloroso, las personas de este texto tenían dones. Tenían talento envidiable. Y eso nos dice que eran personas de iglesia, porque tenían dones. Lo ponían al servicio de la iglesia. Todavía más. En el nombre de Jesús ellos echaban fuera a los demonios y los demonios salían corriendo. En el nombre de Jesús ellos hacían milagros, hacían prodigios y la gente se maravillaba con lo que ellos hacían. Pero lo que ellos no sabían era que nada de eso garantiza la entrada al cielo de nadie. Que tú puedes tener una vida activa y tú puedes decirle a un monte, sal del Cibao y vete para el este, y el monte obedecerte. En el nombre de Jesús,
Tú puedes predicar de una forma que cuando tú prediques, se estremecen los árboles, se estremezcan y la tierra tiemble, y eso no garantiza tu entrada al cielo. Porque a esos el Señor le dijo, que tenían dones, que tenían milagros, que tenían talento, el Señor le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Ven que es una advertencia fuerte y dolorosa? Lucas capítulo 10, versículo 17, nos dice, los 70 volvieron con gozo. Recuerdan que Jesús lo manda a predicar de dos en dos, y cuando ellos regresan, dice Lucas en el versículo 17, los 70 volvieron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Yo estaba maravillado. Nosotros hablábamos de tu nombre y los demonios se hacían pipí. Y el Señor les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Versículo 19, he aquí, os doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Sin embargo, versículo 20, sin embargo, no os regocijéis de esto. No se llenen de alegría por esto. No se llenen de alegría de que los espíritus se os sujetan, sino, lo más importante, regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, lo importante no es la obra que tú puedes hacer, lo importante es tu obediencia, y lo importante es que tú seas un verdadero creyente y que tú estés arrepentido de corazón y que tú estés convencido de que tú tienes una relación personal y sana con tu Salvador. Eso es lo importante. Y ese grupo, en ese grupo que vino maravillado ante el Señor, Señor, mira, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Dentro de ese grupo, ¿ustedes saben quién estaba dentro de ese grupo? Judas Iscariote. Y Judas vio cómo se sujetaban los demonios en el nombre de Jesús. Judas hizo milagro. Judas utilizó la autoridad de Cristo en la proclamación del Evangelio. Y yo le pregunto, ¿y Judas entró? ¿Judas vendió al maestro? Estaba con ellos, pero no era uno de ellos. Y hay un refrán muy dominicano que dice, no son todos los que están, ni están todos los que son. Hay gente que está dentro de la iglesia y que no es iglesia. Que dice que tú eres iglesia, tu entrega, tu amor, tu obediencia a la palabra de Dios. Si tú no obedeces a la palabra de Dios, tú no eres iglesia. El que es iglesia es el que obedece la palabra de Dios sin importar el costo. Porque sabe que no hay nada en este mundo que tenga más valor que vivir conforme a la voluntad de su Señor. No, lo que importa no es hacer señales. Lo que importa no es que tú ores y que cuando tú ores los enfermos se sanen. Eso no es lo que importa. Lo que importa es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. No es lo que tú dices, es lo que tú vives lo que importa. Porque lo que tú dices es para que el otro te escuche, y lo que tú vives es lo que Dios ve. El que no conoce a Cristo puede llamar a Cristo Señor, pero antes de llamarlo Señor tiene que arrepentirse de sus pecados y tiene que dejar que Cristo reine en él, y solo así podrá entrar por la puerta estrecha. Si él es del Señor y arrepintiéndose, entonces podrá entrar. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Señor? Saber quién es tu Señor es fácil. Cuando tú tienes un problema, ¿qué tú haces? ¿En quién tú piensas primero? Cuando tú tienes un problema, ¿te basas en tu propia prudencia o tú acudes al Señor y a su palabra? ¿Qué tú haces? Eso te va a decir quién es tu Señor. Cuando tú tienes una situación, tú buscas lo que te convenga a ti, lo que te beneficia a ti o lo que glorifica al Señor. ¿Qué haces? Para que tú puedas llamar al Señor, Señor con verdad, tienes que dejarte dirigir por la palabra de Dios. Tienes que dejarte dirigir por las Escrituras.
Y ya dije que la costumbre hebrea de este tipo de repetición lo que denotaba era una cercanía íntima entre esa persona que le está llamando Señor, Señor. Y lo que nos está diciendo el texto aquí es que muchos van a llegar en aquel día con una falsa esperanza, convencidos que ellos van a entrar al reino de los cielos porque asisten a una iglesia, convencidos que ellos van a entrar al reino de los cielos porque oran junto con los cristianos, convencidos que van a entrar al reino de los cielos porque ellos cantan con los cristianos, porque ellos predican con los cristianos, porque ellos salen a imitar lo que hacen los cristianos, no porque viven conforme a la palabra de Dios. Y asistir a cultos de oración, tener dones espirituales, predicar la palabra de Dios, hacer señales y prodigios milagrosos, a esos fue lo que el Señor le dijo: apartaos de mí, obradores de maldad. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que evaluarnos, porque el Señor le está hablando a gente aquí que está haciendo vida de iglesia, gente que se creían piadosos, gente que hablaban en nombre de Cristo. Sin embargo, conforme a lo que Cristo está diciendo, ellos nunca habían conocido a Cristo. Y tenemos que cuidarnos para que no nos pase igual que ellos y que nosotros creamos que somos creyentes, pero nosotros al final no somos nada porque no vivimos conforme a la palabra de Dios. El pastor MacArthur, hablando sobre esta sección, dice, cito: la esterilidad de este tipo de fe demuestra su verdadero carácter. La fe que dice pero no hace es realmente hipocresía. Jesús no estaba sugiriendo aquí que las obras son meritorias para la salvación, pero sí que la verdadera fe no dejará de producir el fruto de las buenas obras. Fin de la cita. Y reitero, tenemos que evaluarnos. Y tenemos que vivir evaluándonos para nosotros saber lo que nosotros estamos haciendo y para nosotros saber qué cosa nosotros debemos mejorar y qué cosa nosotros debemos hacer y si nos estamos desviando o no nos estamos desviando y qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien, para nosotros hacer lo que dice el autor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Para eso yo tengo que evaluarme y ver qué yo estoy haciendo como cristiano. De que dice, no, a mí no me importa lo que los demás digan, Dios sabe lo que yo soy. No, no es así. No es así. Los demás tienen que ver a Cristo a través de ti. Y Cristo tiene que ser leído en tu vida. Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira al rostro en el espejo. Después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvida lo que ha oído, sino haciéndola recibirá bendición al practicarla. Nosotros debemos meditar, reitero, debemos reflexionar y debemos preguntarnos nosotros mismos, ¿yo soy cristiano? ¿Yo obedezco la palabra de Dios? ¿Está mi vida y mi familia centrada en Cristo? Nosotros debemos practicar los principios del reino de Dios. Esos principios que son valores y que son enseñanzas fundamentales que el mismo Jesucristo nos enseñó en las Escrituras. Y yo quiero terminar citándole alguna de estas prácticas, algunos de estos valores. Y está el amor. La Biblia nos enseña que Dios es amor. Y Dios nos llama a nosotros a que nosotros amemos al prójimo como nos amamos nosotros mismos. O sea que cuando yo practico el amor, yo estoy dejando ver uno de los principios del reino que yo estoy viviendo. La justicia, el reino de Dios se basa en la justicia divina. Y cuando yo practico la justicia, entonces igual yo estoy dejando ver uno de los principios del reino. La humildad. Los humildes
son exaltados en el reino. Y somos humildes. Usted no se imagina, pastor, lo humilde que yo soy. Yo soy tan humilde. El que es humilde no dice que es humilde. Porque el que es humilde nunca se encuentra que es humilde. Siempre cree que tiene cosas que arreglar. Y cuando tuvo una persona que dice, yo soy muy humilde, es un orgulloso y arrogante que se está escondiendo detrás de esas palabras. Está la fe. La misma Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Está la obediencia, que la Biblia nos enseña en torno a la obediencia que tenemos que obedecer sus mandamientos. Está el perdón. Y la Biblia nos enseña que Dios nos perdonó y como Él nos perdonó, Él nos llama a nosotros también a que debemos perdonar. Está el servicio en el reino. En el reino de Dios, la Biblia nos enseña que el más grande es el que predica. ¿Verdad? ¿Eso es lo que dice la Biblia? No. El más grande es el que ora. ¿Es así? No. El más grande es el que sirve a los demás. Oiga lo irónico de eso. En el mundo, a los grandes hay que servirle. Cristo dice en su iglesia, el grande es el que sirve. ¿Tú quieres ser grande? Sírvele a los demás. Pero nosotros venimos permeados con una mentalidad del mundo donde nosotros queremos que nos sirvan, no nosotros servir. Está la paz. El Señor dice, seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y los seguidores del Señor, los creyentes, deben ser pacificadores. Está la generosidad. Y el generoso es aquel que no espera nada a cambio y que hace las cosas sin esperar nada a cambio y sin esperar que lo que él hace, que lo que él hace o hizo, esa otra persona se lo devuelva. El generoso no hace eso. Está la esperanza, que el reino, y esa esperanza se fundamenta en nosotros saber que el reino de Dios es eterno y que nosotros nos reuniremos con el Señor y tenemos una esperanza gloriosa en Jesucristo. Hermanos, nosotros como cristianos, yo reitero por cuarta vez, tenemos que evaluarnos y ver lo que nosotros estamos haciendo y ver cómo nosotros estamos viviendo, porque un día, esta gente que tiene o que quiere tener esa intimidad con Cristo, de llamarlo Señor, Señor, porque tiene esa intimidad, un día esa gente, un día lo que son hoy iglesia, que tienen dones, que tienen talento, que tienen ministerio y que están al servicio de Cristo, un día, ¿saben qué? Vamos a estar cara a cara con el Señor en el tribunal de Cristo y vamos a rendir cuenta allí de todo lo que nosotros hicimos en esta vida, sea bueno, sea malo. Y vamos a rendir cuenta. Y al Señor no le vamos a poder decir, ay Señor, es que tú sabes los compromisos que yo tenía. No le vamos a poder decir eso. Sí, ¿y por qué tú orabas, Yomar? Ay Señor, es que yo tenía tanto trabajo y cuando llegaba ya a nivel se ponía a molestarme y me desconcentraba. No. Hay algo que yo le he copiado a Piper, al pastor Piper, que Piper dice que las redes sociales Dios las permitió y están ahí para demostrarnos a nosotros en el día del juicio que nosotros no orábamos, no era por falta de tiempo, era por falta de pasión. Porque si a usted seguro, al igual que a mí, mi teléfono todos los domingos me manda un reporte de las horas que yo duré con el teléfono. Y si así nos mandaran del cielo un reporte de la oración de la semana, ¿alguno fuera cero? ¿Cómo sería el reporte suyo de oración? ¿Cómo sería el reporte suyo de lectura de la Biblia? ¿Y cómo es el reporte suyo de TikTok? ¿Cómo es el reporte suyo de Facebook? ¿Cómo es el reporte suyo de todas las redes sociales? Evaluémonos, hermano, porque puede ser que nosotros estemos entretenidos con las cosas triviales y hemos dejado de un lado las cosas que realmente importan, que nos llevan a la patria celestial. Que el Señor nos ayude, hermano, a nosotros meditar, a nosotros reflexionar y a nosotros poder hacer los ajustes que tengamos que hacer para nosotros vivir vidas que agraden a nuestro Salvador.
Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Te pido, Señor, que nos perdone, Dios. Perdónanos porque muchas veces, Señor, hacemos cosas que sabemos que no deberíamos hacer y otras veces no las hacemos sabiendo que deberíamos hacerla. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia podamos hacer un autoanálisis, a que cada uno de nosotros de manera individual pueda autoevaluarse, Señor, y ver qué está haciendo mal, y ver qué estamos haciendo que no debería ser un cristiano, Señor, para nosotros poder dejar de hacerlo y nosotros vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos que tú nos ayudes a rumiar tu palabra, a meditarla, Señor, durante todo el transcurso de la semana, y que nos ayude a ver a Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, Dios. Amén. Dios le bendiga.